Bueno, ¿qué tenemos acá? Lo primero que tenemos es una función que está definida por partes, ¿sí? Si se fijan, tenemos el gráfico de esa función. Todo esto vamos a empezar vamos a ir haciendo por partes todos los, creo que son 5 modalitos de parcial, para que tengan una idea general de lo que puede llegar a ser ese parcial, ¿sí? Primera pregunta sobre esta función. Nos dice, ¿cuál es el límite de la función cuando x tiende a infinito? ¿Sí? Primero nos fijamos, ¿dónde x tiende a infinito en la gráfica? Y sobre x nos vamos hacia la derecha, tiende a infinito, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende la función? Yo me tengo que fijar a qué tiende y. Si yo x me voy al infinito, mientras más grande sea x, y yo veo, en la gráfica ya veo que y también se va al infinito, ¿sí? Si no están seguros, ¿qué pueden hacer? Vienen y dicen, ¿cuál es el límite de la función cuando x tiende a infinito? Cuando x tiende a infinito, la función está determinada por x mayor a 3. ¿Sí? ¿Se ve eso? Si vamos a la función por partes, nosotros queremos buscar cuando x tiende a infinito. X tiende a infinito en esta función, en esta parte de la función, ¿sí? Nos dice que esa parte de la función con x mayor a 3 está dada por x menos 2, ¿sí? Si yo digo que el límite de x cuando tiende a infinito, yo digo, yo lo que digo es que, ¿qué hago? Si yo evalúo ese límite, ¿sí? De x que, bueno, x tiende a infinito, ¿sí? De x menos 2, ¿a qué va a ser igual eso? Y si x tiende a infinito, ¿va a ser infinito o no? ¿Entendió eso? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí, se entendió. Creo que sí. Bien. Después, la B. ¿Qué nos dice la B? La B nos dice, ¿cuál es el límite de la función cuando x tiende a menos infinito? Y si yo me voy a la gráfica de la función, yo digo, si x tiende a menos infinito, ¿a qué tiende y? Y yo veo que se va para arriba, para el positivo, para el más infinito, ¿no? Si tengo la duda, de nuevo, el límite de x que tiende a menos infinito. Y cuando me voy a menos infinito, ¿cuál es la función que tengo? Y si me voy a un número menor a menos 1, yo tengo que la función es x cuadrado menos 2. Entonces voy a evaluar en x cuadrado menos 2. ¿Sí? ¿Se va entendiendo eso? ¿Cómo hago para darme cuenta? Lo pueden hacer directamente mirando la gráfica y lo van a ver. Y si no, pueden hacer el límite. ¿Sí? Cuando el límite de x que tiende a menos infinito de esta función, ¿cuánto nos da el límite? Más infinito. Más infinito. Bien. Bien, muy bien. Más infinito. Entonces, nuestra respuesta para el B es que tiende a más infinito. Discúlpame, hay una pregunta en el chat. Decímela, ¿podés? Sí, dicen, ¿le pueden decir que explique de nuevo cómo es mirando? Bien, dale. Para las dos preguntas, para la 1 y para la 2, tenemos lo mismo, ¿sí? Tenemos que ver cuando x tiende a infinito, para el caso 1, cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende la función? ¿Sí? Si se acuerdan, cuando yo tengo f de x es lo mismo que tener y igual a esto, ¿sí? Entonces yo lo que yo quiero saber es cuánto vale y cuando mi x es infinito. ¿Sí? Entonces yo vengo y veo en la gráfica, si x tiende a infinito, se hace cada vez más grande, y se hace cada vez más grande o no, o se hace cada vez más chico, o cómo se comporta ahí, ¿sí? Y en este caso yo tengo que cuando x tiende a más infinito,
a más infinito, ¿sí? Se va por acá, y también tiende a más infinito. ¿Por qué? Porque en y también van creciendo los valores, ¿sí? Entonces, si yo, el límite de mi función cuando x tiende a menos, a infinito, es infinito, ¿sí? Y lo mismo te va a pasar cuando lo evalúes en menos infinito, cuando digas que ¿qué pasa cuando la función, cuando x tiende a menos infinito? Y si yo digo que x se hace cada vez más chica, cada vez más chica, cada vez más chica, que llega al menos infinito, ¿qué pasa con y? Y yo acá lo que veo es que y crece, ¿sí? Que y crece, y crece, y crece, y crece, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Que cuando x tiende a menos infinito, y tiende a más infinito, ¿sí? De hecho, si yo voy a la cuenta, yo veo que tengo x cuadrado menos 2. Cuando tengo el cuadrado, aunque mi x sea negativa, yo voy a tener menos infinito, ese cuadrado lo va a hacer positiva, porque si se acuerdan, por regla de signos, menos por menos es más, ¿sí? Entonces me va a quedar más infinito. ¿Ok? ¿Se entendió? Si no quedan más dudas ahí. Bueno, asumo que se entendió. Estoy yendo muy rápido, capaz. No sé. El chico que preguntó dijo que entendió. Bien, joya, gracias. La pregunta 3 nos dice, puntos donde no existe el límite. ¿Sí? ¿Se acuerdan el teorema de la existencia del límite? ¿Sí? ¿No? ¿Paso? Lo que sea, ¿eh? No, yo no lo vi con Tendríamos que analizar si los límites laterales Bien, si los límites laterales, ¿qué? son iguales para que exista. Bien, bien. La existencia del límite se define por porque los dos límites laterales por izquierda y por derecha dan el mismo valor, ¿sí? Si yo miro la función, ¿hay algún lugar donde el límite, ¿sí? Por derecha y por izquierda den dos valores distintos? No veo bien, creo que es el 1. Está bien, sí, bien, es el 1. Está perfecto. En el 1, si se fijan, el límite por derecha, va a tender a 1. ¿Sí? El límite de x que tiende a 1 por derecha, ¿sí? Si yo me acerco por la derecha al 1, también tiende a 1, ¿sí? Pero si yo me acerco por la izquierda al 1, por esta función, por la izquierda del 1, ¿a qué tiende esa función? Y esta función de x, o sea, el límite de x que tiende a 1, me da menos 1, ¿sí? Entonces, ¿en qué punto no existe el límite? En x igual a 1. ¿Por qué? Porque los límites laterales son distintos. ¿Sí? ¿Todos entendieron el porqué de en ese punto no hay un límite? ¿No existe el límite? Sí, se entendió. Joya. Ahora, ¿a qué valor debe tender x para que el límite sea menos 2? Yo les voy a agrandar la imagen. ¿O no? Bueno, menos 2 es este punto. Menos 2 es acá. ¿Sí? Es este punto. ¿A qué valor tiene que tender x para que el límite sea menos 2? O sea, acuérdense que dijimos que el límite de x que tendía a 1 daba 1. En este caso yo te estoy diciendo a qué es igual ese límite. Y quiero que me digas a qué tiende el límite. ¿A qué tiende la x del límite? ¿Sí? Menos 2 está acá. ¿A qué valor tiene que tender x para que ese límite sea menos 2? 0. Bien, perfecto. Entonces de x
el límite de x tiene que tender a 0 para que esto sea igual a menos 2. ¿Sí? ¿Alguien se perdió ahí? Ese es como el más difícil de ver, me parece a mí, capaz, de estos cuatro puntos. ¿Alguien se perdió ahí? ¿Todos me siguieron? Por ahora todo bien. Bien. Bueno, vamos a hacer todos los que tengan que ver primero con la función, después vamos a pasar a límites y derivadas, así vamos como cerrando temas, ¿sí? Disculpa, Sí, alguien preguntó en el chat si lo puedes volver a explicar. dale, de una. Nosotros vamos a hacer otro cuadrito. Vamos a ir por partes. Nosotros nos dicen que tenemos el límite de x que tiende a algo, que no sabemos qué es, signito de pregunta, y que ese límite es igual a menos 2. ¿Sí? Si nosotros vamos a mirar a la gráfica, ¿sí? Nosotros cuando estamos buscando esto, ¿sí? Estamos buscando en qué número la función, ¿sí? Si yo reemplazo x, un número, ¿sí? Si yo reemplazo el número al que tiende x, en la función, en alguna parte de la función, me da menos 2 como resultado, ¿sí? Yo si me pongo a ver acá, en la gráfica, mi eje es de la y, para que yo tenga y igual a menos 2, mi x tiene que valer 0, si se fijan, ¿sí? Este es el punto y igual a menos 2, ¿sí? Yo tengo que buscar en qué valor de x y vale menos 2. Y en este caso yo lo veo, menos 2 está sobre el eje, ¿sí? Entonces, para que y valga menos 2, x tiene que valer 0. ¿Se entendió? Es una cuestión, las preguntas de estas de la gráfica son bien de análisis, de ver la función y entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Ahí, Sí, se entendió. bien, joya. En caso de que no tengas, Vicky, en caso de que no tengas la gráfica de la función, vas a ir viendo en tu función por partes, ¿sí? Vas a ir viendo acá. Acá te dice en qué partes está definida la función, ¿sí? Si yo digo que y es igual a menos 2, y para que y sea igual a menos 2, acá debería tener un... Vas a tener que ir probando con las tres partes de la función, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo en esta parte, te dice que la función es 1 si x es mayor a 1 o menor a 3, o menor o igual a 3. Y no va a ser menos 2 nunca, ¿sí? Si te fijas, no va a ser menos 2 nunca, porque es una función constante, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Vas y ves en las otras dos. Te dice, si x es mayor a 3, x tiene que ser sí o sí mayor a 3 en esta función. Entonces, si yo digo que esta función tiene que ser igual a menos 2 y x tiene que ser sí o sí mayor a 3, no tengo ninguna chance. ¿Sí? Porque si yo tengo 3 menos 2, me da 1. 4 menos 2, me da 2. ¿Sí? No tengo ninguna chance de que en esta me dé menos 2 esa función. Entonces voy a la otra, ¿sí? Y bueno, y te dice que x tiene que ser menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, bueno, voy probando. ¿Sí? ¿Te fijas? La despejas sería. ¿Te fijas? Si con algún número de su dominio vos tenés x al cuadrado menos 2 igual a menos 2, ¿sí? Y vos sabés que ese número sí o sí tiene que ser menor o igual a 1.
y lo despejas, te queda x al cuadrado, el menos 2 de acá pasa sumando para el otro lado, entonces te queda 0. Entonces x, ¿sí? X te queda igual a la raíz de 0, ¿sí? Raíz de 0. ¿Y la raíz de 0? De 0. ¿Sí? Entonces, mi única chance de que el límite, o sea, de que x, el límite de x tienda a menos 2, es que x, o sea, sea 0. ¿Se entendió? Joya. Bien. Vamos al que sigue. Sigue siendo la misma función, así que esto se va a ir haciendo cada vez más rápido. Bueno, ahora tenemos. La pregunta dice, ¿se puede aplicar el teorema del valor intermedio en el intervalo 1, 3? Mi intervalo 1, 3 es desde acá hasta acá. Es la parte de la función constante, ¿sí? ¿Qué decía el teorema del valor intermedio? ¿Alguno se acuerda? Que había un valor de t que tenía que estar entre medio de f de x y g de x, y ese t tenía que estar evaluado en la función. Algo así. Pero ¿cuáles eran las condiciones para poder aplicar el teorema del valor intermedio? ¿Un ¿No? intervalo cerrado, capaz? Bien, el teorema del valor intermedio lo que dice es que f tiene que ser, la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado, ¿sí? Y que o sea, tenés continua en el intervalo cerrado de AB, ¿sí? Y además, f de A y f de B, ¿sí? Tienen que tener signos opuestos. ¿Sí? Y eso lo que nos dice es que existe, ¿sí? No tengo forma de hacer la E al revés acá, así que les pongo así. Existe un valor C, ¿sí? Que pertenece, ¿sí? Que pertenece al intervalo abierto AB, ¿sí? Y te dice de manera que, tal que, la función en C es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Primero tenemos que ver si cumple las dos condiciones, ¿no? Entonces, veamos. ¿Es continua en 1, 3? Vean la regla de signos, vean la función y díganme. ¿Es continua en 1, 3? Cri, cri. ¿Hay alguien? Yo diría que sí. No es continua. Justifiquen sus respuestas ambas. O sea, la dudo porque en 1 no. Entonces tendría que ser 1 abierto, 3 cerrado. Claro, pero ¿qué es lo que nos pide? Que sea continua en el intervalo cerrado, ¿sí? Que los dos extremos sean cerrados. Entonces, de entrada ya no es continua, ¿sí? De entrada ya no es continua, porque el 1 está en esta parte de la función y no acá. O sea, acá no tenés continuidad. Pero además nos dice que f de A y f de B tienen que tener signos opuestos, ¿sí? Si yo tomo la función en 1 me da esto y la función en 3 me da esto. Y sí, tienen signos opuestos.
pero si yo miro la función, ¿hay algún punto, algún valor de x intermedio a 1 o 3 en el que la función valga 0? No. Bien. No. Bien. Entonces, nuestra respuesta al 1 es que no se puede aplicar el teorema del valor intermedio en el intervalo 1, 3. Disculpa, Sí, ¿lo puedes volver a explicar? sí, no hay problema. Dale, gracias. Ahí te lo digo. Una consulta. Lo primero que tenemos que ver, ¿sí? Es si cumple con las condiciones, ¿sí? María. Nos dice que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado, ¿sí? ¿Qué intervalo cerrado nos está pidiendo en este caso? El 1, 3, ¿sí? Si yo miro del 1 al 3, ¿es cerrado? No veo bien, pero creo que no. No, no es cerrado, ¿sí? Si yo miro la función en el 1, 3, no es cerrado. No es continua. Tengo una discontinuidad acá, ¿sí? En 1 yo tengo una discontinuidad esencial, ¿sí? Que es esta. Que no la podés salvar, ¿sí? Entonces ya no cumple con la continuidad. Dale, ya Ahora, entendí. Gracias. de nada, cuando te piden aplicar este teorema, vos te tenés que fijar si cumple estas condiciones, ¿sí? Porque si cumple las condiciones, se cumple que existe un valor C. Como no cumple ya la continuidad, no cumple la continuidad, no existe un valor C en el que f de C es 0. Sí, bien. Veamos. Siguiente. No leo ni yo. Bueno, abusé. Nos dice, ¿es f, vámonos, es f continua en el intervalo 1, 3? Ya lo dijimos antes. No, no es continua en el intervalo 1, 3. ¿Sí? No es continua en 1, 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 1 presenta esta discontinuidad. Después, ¿es la función f una función continua? De nuevo. No. Presenta una discontinuidad en x igual a 1. ¿Sí? ¿Hay alguna duda ahí? Díganme, háblenme porque yo estoy sola. O sea, no, si no me dicen, no sé qué piensan ustedes. ¿Podemos decir qué tipo de discontinuidad es? Sí. ¿Qué tipo de discontinuidad es? ¿Esencial? Esencial. Muy bien, es una discontinuidad esencial. Una discontinuidad esencial en x igual a 1. ¿Sí? Pasamos al 3. ¿Es cierto que la función f es derivable en el intervalo 2, 4? ¿Qué dicen? En el intervalo 2, 4. ¿Qué dicen ustedes? No sé, porque hay un pico ahí.
este cambio, decís vos. Claro, ese. Bueno. Veamos la derivada. Deberíamos hacer en 3. Por derecha. Y la derivada en 3 por izquierda. ¿Sí? Por derecha, ¿qué función tenemos? Tenemos la función constante, ¿sí? La función es 1. ¿Sí? La derivada de eso, la derivada de 1 es 0, ¿sí? Porque la derivada de una constante siempre es 0. Y si vamos por izquierda, bueno, eso era por izquierda, no sé qué me pasó. Bueno, esto es por izquierda. Si vamos por derecha ahora, ¿qué función tenemos? Y por derecha tenemos la función x menos 2. X menos 2. Si yo tengo que hacer la derivada de esto. ¿Cuál es su derivada? 1. 1. Bien, 1. Entonces vemos que las derivadas son distintas y como estábamos por lo que decían recién, si las pendientes de las derivadas son distintas, ¿sí? No es derivable en ese punto. Entonces no es derivable en 3. Y la pregunta nos decía si era derivable en 2, 4. Entonces no es derivable en 2, 4. Bueno. 3. No es derivable en el intervalo 2, 4. Porque no es derivable en x igual a 3. ¿Sí? Entonces, ahora nos dice, el 4 nos decía, ¿es continua en 2, 3? Sí, es continua. En 2, 3, abierto. ¿Es continua? Sí. ¿Y es derivable en este intervalo? ¿Por qué es derivable en este intervalo? 2 abierto, 3 abierto. Entonces, ¿por qué es derivable? Porque mantiene la derivada, tiene la misma pendiente. Horrible. Ahí está. ¿Sí? Son el tipo de preguntas que les pueden tocar. Ustedes tienen que ir analizando lo que están viendo en la función. ¿Sí? Entonces nos dice, ¿tiene asíntotas horizontales? Esta función. ¿Tiene asíntotas horizontales? ¿Qué dicen ustedes? No. Bien. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo se calculaban las asíntotas horizontales? ¿Por qué ¿Tenía no? que poner el límite cuando x tiende al infinito? Bien. Si yo veo el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Si yo lo hago, límite de x que tiende al infinito, ¿cuánto me da? En infinito, veíamos que era la función x menos 2. ¿Sí?
¿Cuánto da ese límite? Más infinito. Bien. ¿Y cuánto nos tiene que dar un límite de x que tiende a infinito para que exista una asíntota horizontal? Un número finito, que ese sería la asíntota. Bien, perfecto. Entonces, como es del lado derecho, no tenemos, ya vimos que del lado derecho no tenemos asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque nos dio infinito y no nos dio un número finito, que es el número en el que se encontraría nuestra asíntota, ¿sí? Vamos por izquierda y hacemos lo mismo, ¿sí? X que tiende a menos infinito. Menos infinito, ¿cuál es nuestra función? X cuadrado menos 2. X al cuadrado menos 2. ¿Cuánto nos da ese límite cuando evaluamos? Más infinito. Bien, ese nos da más infinito también. Entonces, ¿existen asíntotas horizontales en esta función? No. No, No, no existen. Bien, listo. No tiene asíntotas horizontales. ¿Tiene esta función asíntotas verticales? yo creo que tampoco. Bien, tampoco tiene asíntotas verticales. ¿Cómo hacíamos para ver si había o no asíntotas verticales? Cuando tiende a cero, No necesariamente a cero, sino a algún punto que no pertenezca al dominio de mi función, o algún punto en el que mi función cambie. ¿Sí? Entonces, ¿en qué puntos mi función cambia? Y en 3 y en 1. Pero yo viéndola en 3 es continua. ¿Sí? Pero en 1, ¿qué pasa? Y en 1 no está toda la función seguida, si me fijo. Entonces, puedo hacer el límite de x que tiende a 1 de mi función. Vamos, pero ¿qué pasa? Lo tenemos que hacer por izquierda y por derecha. Por derecha. Si me acerco por derecha, ¿qué función tengo? Y tengo la función constante. ¿Y mi función constante qué era? 1. Entonces tengo el límite de x que tiende a 1 de 1. ¿Cuál es el límite? 1. Ahora, lo hago por izquierda. El límite de x que tiende a 1 por izquierda. ¿Sí? ¿Cuánto me da? ¿Qué función está usando por izquierda? Y si yo me acerco al 1 por izquierda, me acerco con la función cuadrática, ¿sí? Entonces me queda x al cuadrado. Mari, Sí, alguien pregunta en el chat por qué el uno. porque el 1 es un lugar donde tu función no está, si lo ves acá, no está continua. Pero si no, podés probar con 1 y con 3, porque son los puntos en los que te cambia, ¿sí? Cambia tu función. En una función por partes, tus discontinuidades, ¿sí? Van a estar en donde cambie la función, ¿sí? Bueno, entonces, el límite que tiende a x, de x que tiende a menos 1 por izquierda, ¿qué me da? 1 al cuadrado me da 1, menos 2 me da menos 1, ¿sí? Entonces, los límites no son iguales, ¿sí? O sea, no existe el límite, sería. Entonces tengo una discontinuidad. ¿De qué tipo es esa discontinuidad?
Esencial. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es esencial? Porque no tengo forma de salvar esa discontinuidad. ¿Sí? Bueno. 3. Puntos donde la función no es derivable. Bueno, ya vimos que en 3 no era derivable. ¿Y en qué otro punto nos va a pasar lo mismo? En 1. En 3 lo comprobamos recién. En x igual a 3 y podemos probar en 1 también. Lo probemos. F en 1. La derivada. Acá era. La derivada por izquierda y f en 1. La derivada por derecha. ¿Sí? Por izquierda, ¿qué función tengo? La cuadrática. ¿Sí? Entonces, por izquierda, tengo que buscar la derivada de x al cuadrado menos 2. La derivada de eso. ¿Cuánto es la derivada de eso? 2x. Perfecto, 2x. Ahora vamos a la otra. Si yo me acerco por derecha al 1, ¿qué función tengo? La función constante, ¿sí? Entonces, tengo la derivada de 1, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de 1? 0. 0. Perfecto, 0. Entonces, las derivadas por derecha y por izquierda, ¿me dan lo mismo? No. Entonces, no es derivable en 1. ¿Cuáles son los puntos entonces en los que la función no es derivable? En x igual a 1 y en x igual a 3. ¿Sí? La pregunta 4 nos dice, ¿en qué intervalos la función derivada es una constante? En el 1, 3. En el 1, 3, la derivada es una constante. Sí, 0 es una constante. ¿Pero en qué otro lugar? Del 3 al infinito. Perfecto, ¿por qué? Porque entre 3 e infinito mi función es x menos 2, ¿sí? La derivada de x menos 2 es menos 2. No, es 1, perdón. Flash de multiplicación. Es 1, ¿sí? Entonces yo tengo que en los intervalos 1, 3 era, 1, 3, cerrado. Unión, el intervalo 3, infinito, la derivada de mi función es una constante.